Gloria a Dios. Y el tema de hoy lleva, o es, la fidelidad. Para hacer fidelidad tiene que ser probada. Amén. Y dice la palabra, amén, en el libro de Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esto le va a escuchar el estudio bíblico, ¿no? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Gloria a Dios. Santiago 1:12. Gloria a Dios. Aquí habla de tentación, aquí habla de prueba, pero también habla de resistencia. Para usted resistir o permanecer en medio de la prueba, usted tiene que serle fiel a Dios. Amén. Porque de lo contrario, usted inmediatamente va a desistir cuando se encuentre atravesando el proceso. Llámese desierto, llámese dificultad familiar, llámese dificultad laboral, llámese como se llame. Amén. Si usted no es fiel a Dios, usted no va a poder permanecer. Amén. Ni tampoco va a poder vencer. Gloria a Dios. Pero el Mediterráneo dice: la fidelidad es permanencia. Es permanencia en los caminos de Dios. Amén. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, comenzamos a creer en fidelidad. Y una persona fiel es leal. Aleluya. Es aquella que se mantiene constante en su aspecto, en el cumplimiento de sus obligaciones, en la confianza que le debe al otro. Aquí se habla tanto como para Dios, tanto para como con su esposa, tanto como para con su padre, tanto como para sus líderes, amén, o sus pastores, amén, que Dios ha establecido. Y mientras investigaba esto, hermano, entre todos los temas, el último que recibí del Señor, y el Señor me confirmó, fue este. Había más, amén. Pero dice aquí varios puntos que el Señor pudo traer. Dice, hablando de la fidelidad, dice: surge de la confianza y la lealtad. Dice, la fidelidad actúa la fidelidad a tus padres es un punto. Otro punto es fidelidad a tu líder. Gloria a Dios. Otro punto, fidelidad a un pueblo. Gloria a Dios. Y otro punto es fidelidad. La fidelidad trasciende y sobrepasa la familiaridad. Y cuando investigaba aquí, hablando de la fidelidad a tus padres, la palabra me habla en el libro de Jeremías que el Señor, viendo la inconstancia o la infidelidad continua de su pueblo Israel, habla a Jeremías diciendo: oye, yo quiero que tú te des, vámonos a hacer como una panorámica de esto. Yo quiero que tú te des una vuelta y pases cerca de la familia de los recabitas y investigues un poco. Y no solo investigues, sino que adéntrate en su familiaridad, o en lo que se mueve en su familia, o lo que es el fundamento de su casa en sí, o que es sus principios de ellos, cómo ellos actúan como familia, cómo ellos se mueven como familia, cómo ellos comparten como familia, cuál es el sustento o cuál es el fundamento de la familia de los recabitas. Y el Señor le dice: mira ahora, reúnelo a todos, llévalo a un lugar y tráncalo. Y en ese lugar ponle
dile a ellos que vean. Gloria a Dios. Me imagino que los recabitas tendrían que conocer al profeta Jeremías. Amén. Y digamos, como era el profeta, yo voy a obedecer al profeta porque me dijo que todo mi veo. Pero más sin embargo, el profeta se quedó sorprendido a la respuesta de los recabitas. Y ellos dijeron: mi padre no ha dicho que no tomemos vino nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, ni ninguno de nosotros, de generación en generación, y esa palabra nosotros hemos sido fieles. Y hasta hoy yo o nosotros no hemos tomado vino. Y durante tiempo trancado allí, no tocaron vino. Y el Señor dijo a Jeremías: ha visto que estos hombres, a un hombre como ellos les son fieles. Amén. A una palabra que un hombre le ha dado, son fieles. Mas mi pueblo Israel, yo siendo su Dios, nunca guardaron mi palabra. Nunca fueron fieles a mí, sino que continuamente corrían tras los dioses ajenos. Continuamente corrían tras el pecado, continuamente andaban en desobediencia para conmigo. Amén. Aquí vemos qué pasa o qué tipo de fidelidad podemos usted y yo experimentar en nuestra vida. Fidelidad a una palabra, a un principio. Amén. Y muchos quizás hemos experimentado que tal familia son muy dadivosos, tal familia sus principios son que es la unión, tal principio es el compartir, el ayudar al otro, la unión en ellos, de muchas maneras. Amén. Pero el principio de ellos era no tomar vino. ¿Era pecado tomar vino ellos? No era pecado que ellos tomaran vino. Pero ellos entendieron y fueron fieles a una palabra que se les dio de sus padres. Amén. Mas ellos obedecieron y permanecieron. Y quiere decir que a pesar del tiempo que duraron allí ellos, persistieron. ¿Era una tentación para ellos? Sí. ¿Era una prueba para ellos? Sí. Pero ellos, a su fidelidad, a su padre, pudieron vencer. Eso va a ser usted y yo. Cuando nosotros se nos presente día tras día pruebas, obstáculos, usted y yo vamos a vencer. Porque realmente somos fieles a la palabra que Dios nos da. Amén. Ahora, fidelidad a nuestro líder. Y aquí vamos a buscar cuánto conocerán aquellos que estuvieron trancados. Y ojo, el líder prepara a esos fieles que son para con él. Porque la palabra a mí me dice que estos valientes salieron de una cueva. Y en esa cueva estaba un hombre. Y ese hombre lo preparó a cada uno de ellos. Ese hombre lo levantó a cada uno de ellos. Ese hombre lo restauró a cada uno de ellos. Y ellos se fueron formados como los valientes de David. A estos valientes no les importaba nunca su vida por David. Amén. A estos valientes no les importaba aún perecer por su líder. A estos valientes no les importaba aún entregar su vida, su familia, todo por su líder. Porque estos valientes fueron ciertamente preparados por David. Y de lo que eran antes, ya no se habla de ellos. Quiere decir que marcó un antes y después de su vida. Porque aquí estaban los desahuciados, aquí estaban los abandonados, allí estaban los deudores, allí estaban todos los malos, estaban allí. Pero cuando salieron de allí, ya no era el testimonio de ellos, sino que se llamaban los valientes.
Amén. Pero me dice la palabra, hablando en el libro de, gloria a Dios, en el libro de Samuel, de 1 Samuel. Aleluya. Bendito Dios. Hice una meta, pero santo de Jesús. En 2 de Samuel dice, hablando de los valientes, Samuel, 2 de Samuel 23. Vamos a leer un poco, hermano. Vamos a andar un poquito, pero gloria a Dios, para que podamos entender lo que el Señor quiere traer a nuestra vida en esta mañana. Gloria a Dios. 2 de Samuel, capítulo 23, del verso 15. Aleluya. Gloria a Dios. Dice así: y David dijo con eminencia, aleluya, que me diera a beber agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén. Y usted diría, pero eso está como muy fácil, ¿no? Porque ellos fueron muy rápido y pasaron y trajeron el agua, ¿no? Por el pozo de Belén. Gloria a Dios. Que estaba junto a la puerta, y tomaron y trajeron a David, más él no la quiso. ¿Está escuchando eso? No la quiso beber, sino que derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro y de su vida, y no quiso beber. Quiso beber. Los 3 valientes hicieron eso. Hermano, ellos atravesaron el campamento de enemigos. Y no es que vamos a decir, yo estoy aquí y yo cuando estaba pastor, que está fácil, ¿no? Y no hay obstáculo, no hay tierra de tropiezo, no hay limitaciones, no, eso está bien. Ellos tuvieron que pasar entre el campamento del pueblo enemigo para ellos buscar agua. Quiere decir que ellos se enfrentaron a un peligro, que de que ellos lo identificaran, este campamento identificara a estos 3 valientes que estaban pasando por allí, era muerte segura. Pero la fidelidad de ellos a David sobrepasaba aún su vida. No tenían que ver si el líder tenía sed o no tenía sed, o si era un antojo o no era antojo, amén, sino que ellos entendían que tenían que obedecer sin cuestionar, amén. ¿Consiguieron el agua? Sí. ¿Se la trajeron hacia mí de David? Sí, amén. Pero aquí se manifiesta una fidelidad, amén. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quiero traer en esta tarde? Que la fidelidad no solamente es palabra. Yo digo soy fiel y a la esquina pasa algo, ya yo estoy corriendo. No es una fidelidad. Porque si yo digo soy fiel y no es probada mi fidelidad, como fueron probadas los de los 3 valientes, su fidelidad solamente se quedaría en palabras. Amén. Y esto no es lo que Dios quiere de nosotros. Que nuestra fidelidad solamente se quede en palabras. Amén. Sino que se vea en hechos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué otra fidelidad podemos establecer aquí? Fidelidad a un pueblo. Fidelidad a un pueblo. ¿Cuánto conocerán a Urias? ¿Cuánto conocerán a Urias? ¿Cuánto han leído de él? Y con lo que él expresa, a mí me dice,
este hombre es más que fiel. Aunque perdió su vida, pero era más que fiel. Y esa vida, o que haya perdido la vida, no se crea que Dios no la tomó en cuenta. Porque no hubo alguien que dijera: yo no puedo dormir con mi mujer, yo no puedo hacer fiesta con mi mujer, yo no puedo comer ni beber vino con mi mujer. Y lo primero que él me dice a mí cuando se expresa es que el arca de Jehová primeramente acampa a cielo abierto. Lo de Israel están acampando en cielo abierto. Lo de Judá están acampando a cielo abierto. Tus siervos, Señor David, están acampando a cielo abierto. Yo no haré esto. Pero la palabra a mí me dice que lo mandaron y él se quedó a la puerta del palacio. ¿Ustedes están entendiendo esto? Quiere decir que Urías tenía claro que si él no estaba en el frente de la batalla peleando por su pueblo, por su rey, estando en el pueblo, él tenía que estar cuidando a su rey. Quizás esto no se ha dicho así, pero era eso que le tocaba. Y él entendía que si él no estaba peleando juntamente con sus hermanos, él tenía que cuidar al rey. Por lo tanto, él tenía que quedarse en la puerta del palacio. Amén. Pero él me dice a mí: yo no voy a hacer eso. La palabra dice, vamos a leerlo, hermano, para que usted entienda qué dice Urías. Amén. Gloria a Dios. En ese momento que le dan su oferta, puede ser buena. Vamos a poner que esa guerra tenía 2 meses, 3 meses, y no veía a su mujer, digamos así. Y él tenía deseo de ver a su mujer y de estar con su mujer, claro. Pero también él entendía que había una prioridad. Gloria a Dios. Aleluya, bendito Jesús. Capítulo 11 en 2 de Samuel 11:11, y dice así que dijo Urías. Y Urías respondió a David: aleluya, el arca e Israel, Judá, está bajo tiendas, y mi señor Joab, hablándose del jefe del ejército, y los siervos de mis señores, hablándose de David, en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Y dice aquí: por vida tuya y por vida de mi alma, yo no haré tal cosa. Este hombre habla de una fidelidad a un pueblo. Amén. No solamente era fiel al Samuel de David o al rey en ese momento, sino fiel a un pueblo, porque él tenía y concientizaba que sus demás hermanos también estaban en peligro, y él tenía que estar de una manera u otra ayudándolo. Amén. Porque cuando se salía en la guerra, se salía a favor del pueblo, como muchos dicen, patriotas. Amén. A favor de su pueblo. Y este hombre mostró su fidelidad e integridad de tal manera que aún le costó su vida. Amén. ¿Cómo usted y yo podemos manifestar esa fidelidad a un pueblo? Y no le estoy hablando de nuestra nación, la República Dominicana, de donde sea que seamos, amén, sino del pueblo de Dios. ¿Cómo manifestamos nosotros esa fidelidad al pueblo de Dios, al pueblo que usted y yo pertenecemos? Amén.
¿Cómo nosotros hacemos dar a conocer esa integridad que nosotros tenemos para con nuestro pueblo? Contando y pensando, mis hermanos en las situaciones que están, mis hermanos en el problema que está o el peligro que está. ¿Cuál es mi posición como un agente de fiel? Amén. Para reflejar esa fidelidad. Gloria a Dios. Este hombre mostró su fidelidad. La oferta no estaba mala, la que le estaban dando. No, estaba buena la oferta. Pero una cosa es resistir y saber cuál es tu obligación, porque cuando leíamos la definición, es que tú das cumplimiento a lo que tú has creído. Amén. Y tienes confianza y seguridad y eres leal a ello. Esto manifiesta tu fidelidad. Esto da a conocer tu fidelidad. Amén. Gloria a Dios. La fidelidad que trasciende y sobrepasa la familiaridad. Gloria a Dios. Hay muchas personas que son más fieles a alguien que son fuera de su familia que a personas mismas de su familia. Y eso es algo que no todo el mundo puede entender. Y diría, ¿pero qué es tu familia? Tu familia va a estar ahí. No digo que no esté, pero cuando tú realmente necesitas de tu familia, quizás no está, y está ese amigo. Y la palabra dice que es mejor un amigo cerca que un hermano lejos. Amén. Y aquí me habla, ¿cuándo conocerán la amistad del samita David y Jonatán? La palabra a mí me dice que Jonatán sentía un apego, un amor, un deseo por él, por David, como sí mismo. A lo que el Señor habla su palabra. Tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. A mí me dice la palabra que Jonatán sentía eso con David. Y que aún no siendo hijo de Saúl, él lo veía como su hermano. Y aún no siendo hijo de Saúl, él tenía un lugar en la mesa del rey. Amén. Pero la palabra a mí me dice que el samita reconocía también esa relación, esa fidelidad que tenía para con él, y era recíproca, porque tanto era para Jonatán con David y David para con Jonatán. Y diríamos aquí, pero Saúl sabía que había sido David ungido y Saúl perseguía a David. ¿Y por qué su hijo Jonatán, en vez de estar a favor de su padre, está en un punto medio? No está mal con su padre. La palabra no me dice que estaba mal con su padre, pero tampoco me dice que estaba mal con esa padre. Quiere decir que este hombre sabía mantenerse en una postura, como dice mucho, un punto medio. Tanto era él como intercesor de Saúl con David, como con David para con Saúl. Y diríamos, Jonatán sabía que quien iba a tomar la posición del rey después de su padre Saúl era David. A él como monarquía le correspondía ser rey. A Jonatán. Y podía Jonatán levantarse también contra David. Pero una cosa es saber y entender y estar alineado a la cosa de Dios para que no pase lo que podía haber pasado si él no hubiese entendido el propósito de Dios. A mí me dice la palabra que él le hace pacto con David. Oye, yo voy a interceder por ti ante mi padre,
y le diré. Y mi padre tenía la confianza y decía, mi padre me va a contar lo que va a hacer contigo. Y si te va a perseguir, o si te va a Jerusalén, o si te va a Samaria, donde quiera que te tenga que ir atrás de ti, yo a ti te lo haré saber. Yo a ti te lo haré saber. Aquí entonces se manifiesta lo que es una fidelidad en la amistad entre Jonatán y David. Y uno le dice a otro, y si tú no me dices, y si tú te dejas convencer, amén. Pero uno al otro hacen pactos, hablan palabras con fundamento en Dios. Líbreme Dios. Si no pasase que Dios añada a Jonatán tal cosa, 7 veces más o aún más de lo que te haga el rey a ti, porque yo no he cumplido mi promesa, yo no he sido fiel en pocas palabras, diciéndole, si yo no soy fiel para contigo, lo que a ti te pase, que se me añada a mí, pero que lo haga Dios. Amén. Porque yo no sigo leal, diciéndole en pocas palabras, yo no he sido fiel contigo. Amén. ¿Y qué pasó después de eso? Sí, él dijo una palabra. Cuando el Señor, quiere decir que estaba muy alineado a lo que era el propósito de Dios, ¿verdad? Cuando el Señor quitara de en medio a todos los enemigos de David, y entre todos esos enemigos estaba su padre, Saúl. Amén. Y entre ellos pasaría también su vida. ¿Por qué digo que la fidelidad trasciende? Porque cuando David toma posesión del reino, sentándose en su trono, hace memoria de sí, de la fidelidad de su hermano Jonatán, de la fidelidad y la amistad que ellos tenían, y pregunta, ¿hay alguno de la casa de Saúl? ¿Queda alguno todavía? Que yo pueda hacer misericordia, que yo pueda hacer misericordia por la fidelidad que tuvo Jonatán conmigo, que yo pueda hacer como él hizo conmigo. ¿Quedará alguno? Y entre esas voces apareció alguien que sí sabía que quedaba uno. Y quedaba metido. Hijo, escúcheme, hijo de su hermano, amigo y fiel amigo, Jonatán, al cual él hizo misericordia. ¿Qué hizo la fidelidad de David y Jonatán? Trascendió. La fidelidad de Dios para contigo, para conmigo, trasciende. No solamente conmigo, sino con mi descendencia, sino con tus hijos, con los hijos de tus hijos. Amén. Esa fidelidad de Dios trasciende. Amén. Pero como Dios, y la palabra a mí me dice que aún nosotros somos infieles, Él permanece siendo fiel. Aún Dios, viendo que usted y yo somos infieles y que podemos fallarle mañana, Él permanece siendo fiel. Y como le decía al principio, la señal tan contundente de su fidelidad es su Santo Espíritu en medio nuestro. Es que su Espíritu continuamente está en medio nuestro. No solamente que viene y se va, sino que está todos los días. Y algo que yo quería comentar en el estudio era que dice la palabra que el Señor enseñó a sus discípulos, estuvo con ellos, lo incluyó. Pero algo que dice la palabra, hablando del Señor Jesús, cuando ya iba a ser ascendido, viene el Espíritu Santo. Lo que yo le enseñé, eso lo va a refrescar. Y hay algunas cosas que Él mismo le va a enseñar. Amén. Quiere decir que la función del Espíritu Santo
era necesaria y es necesaria para la iglesia del Señor. Amén. ¿Hizo el David a David misericordia con Mefibosé? Sí, porque esa fidelidad trascendió. No solamente fue para con Jonatán, sino que fue también para el hijo de Jonatán. Y la palabra no me dice que hay más hijos, pero si hubieron hijos, aún con los hijos de Mefibosé estuvo esa fidelidad trascendiente. Porque la palabra me dice que Mefibosé no comía con los servidores. Mefibosé estaba a la mesa con el David de David. Como él estuvo en un tiempo con Saúl y Jonatán, así mismo estaba Mefibosé con él y sus hijos. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Estoy entrando en conclusión, hermano. Dice: Dios es fiel contigo. Aleluya. Dios es fiel con tus hijos. Dios es fiel con su pueblo. Dios es fiel con su iglesia. Aleluya. Dios es fiel con los pastores que Él ha establecido. Por si acaso hay veces que creemos que no. Sí, con ellos que se han establecido para casa de oración. Dios es fiel. Amén. Bendito Dios. Dios es fiel para con su creación, hermanos. La fidelidad de Dios trasciende de generación en generación. Y nosotros vemos un vivo ejemplo de esa fidelidad hasta los sumos de Dios. Y eso es nuestro Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús fue fiel hasta el fin. Y usted y yo tenemos que corresponder a esa fidelidad. Porque Él tuvo que atravesar ese proceso. Él tuvo que pasar sin número de situaciones. ¿Sabe para qué? Para poder llegar a la cruz. Y algo que me dice aquí, entre lo que invocaba, dice: Jesús manifiesta la voluntad de fidelidad de Dios con la humanidad, la misma autoridad, la misma actuación que lo hace a Él el único hombre obediente y fiel a la voluntad de Dios hasta el fin. La voluntad de Dios fue cuando entró el pecado por un hombre, mas como un hombre tenía que todo ser otra vez restituido a la gracia de Dios. Dice la palabra en Romanos: por cuanto todos pecaron. Sí, todos. Pero dice principalmente aquí en Romanos 5:9 dice: como el pecado entró por un hombre, amén, y todos por ese pecado somos constituidos pecadores por un solo hombre, amén, nosotros somos limpios de ese pecado. Y ese es ese único hombre que cumplió todo eso fue el Señor Jesús. Amén. Así como la fidelidad y como todos los frutos del Espíritu tienen que ser probados para que usted en su momento pueda establecer o moverse conforme a Él. Porque si no, cada palabra que decimos serían palabras vanas, palabras huecas, sin fundamento. Porque cuando llegue el momento de dificultad, vamos a retroceder. Amén. Pero lo único que nos hace ser fiel a nosotros es creer, confiar, tener la seguridad, tener la certeza de que la palabra de Dios
es la única que nos puede hacer fiel y permanecer fiel. Amén. Y cuando el Señor me daba esto, hacía memoria del tiempo de las 7 horas que hablaba el Señor a través del profeta Gedeón, y decía: tú eres fiel, pero ahora tú tienes que ser aún más fiel. ¿Por qué pasa eso? Porque llega un momento a nuestra vida que el Señor te pone o te da, y en ese momento, si tú no estás bien firme en lo que es el Señor y el conocimiento de Dios, tú vas a caer y vas a terminar siendo un infiel. Vas a ser infiel para tu pueblo, vas a ser infiel para la iglesia, vas a ser infiel para un amigo, vas a ser infiel aún a tus padres, vas a ser infiel a Dios. Bendito Dios. Porque cuando tú realmente no has sido procesado en eso, fácilmente puedes caer. Amén. Por lo tanto, lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos de qué manera usted y yo estamos trabajando en la fidelidad, cómo estamos actuando en la fidelidad, porque hay muchos puntos aquí, pero cómo usted está actuando en su fidelidad, principalmente con Dios. Amén. ¿Está siendo constante aún así vengan las pruebas? ¿Está persistiendo en las dificultades? Amén. Porque a pesar de todo esto, la palabra me dice que hay una recompensa, y dice que te va a dar una corona por tú ser persistente, por resistir y por permanecer. Amén. Y ninguna de estas cosas tú no las puedes hacer si no eres fiel a Dios. Amén. La fidelidad tiene que verse y tiene que manifestarse en nuestra vida. Amén. Así que Dios le bendiga, que le guarde. Esta era la palabra que el Señor tiene para su pueblo en esta tarde. Amén.